En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos a tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es el Señor. Hoy finalizamos de una manera gozosa, gloriosa, porque el Padre nos invita a transfigurarnos en esa luz radiante que emana del Espíritu Santo. Y es por ello que en este momento te invitamos a que junto con los hermanos invoquemos la presencia del Santo Espíritu de Dios. Gracias a todo el equipo de Abba Padre. Vamos en este momento a invocar la presencia del Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. Si me siento cansado, necesito de ti. Cuando estoy destrozado, necesito de ti. Cuando estoy en lo más hondo de mi soledad, necesito de ti. Lléname, lléname, lléname de ti. Lléname, lléname, lléname. Pedirte que vengas a llenarnos. Ven, Espíritu Santo, cúbrenos con tu presencia divina. Ven, Espíritu Santo, tal como el día de Pentecostés, que quedemos llenos de ti para proclamarte, para bendecirte, para llevar tu palabra, llevar tu evangelio, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Lléname de tu gracia, lléname de tu amor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, que te pueda sentir. Lléname de tu gracia, lléname de tu amor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor,
te pueda sentir. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás aquí. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás en este lugar. Gracias. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en su capítulo 9, en los versos del 2 al 10. Y leemos este Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó consigo la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. En esta reflexión vemos acontecimientos de la manifestación del poder de Dios. En su primera parte, Jesús en el monte Tabor, la transfiguración del Mesías. Y vemos que para llevar a cabo esta transfiguración, Jesús elige a sus apóstoles más íntimos, más cercanos a Él, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y en este acontecimiento de la transfiguración, vemos el cumplimiento mesiánico de lo escrito en la ley de Moisés. Es por eso que Moisés aparece en la transfiguración, y en los oráculos que fueron anunciados por boca de los profetas. Aquí está la representación de Elías dentro de los profetas mayores. El poder de Dios se manifiesta y se nos revela que Jesucristo en este escenario del monte Tabor es parte de la Santísima Trinidad. Es la figura del mismo Dios en la persona de Cristo que se transfigura. Y aquella luz resplandeciente, hermanos y hermanas, es la anticipación de lo que en lo adelante va a ocurrir cuando Jesús baja del monte Tabor a Jerusalén. Es la gloriosa resurrección de Cristo. Es por esto que cuando Pedro observa y ve todo lo ocurrido, queda asustado, queda atónito, porque la luz que yacía, el deslumbrar que había sobre Cristo, Moisés, Elías, era la gloria del mismo Dios Todopoderoso que los cubría. Y también podemos ver la representación de la nube. Esa misma nube que es símbolo del Espíritu Santo. Esa misma nube en la representación de Moisés, cuando guiaba al pueblo de Israel para ser liberado de la esclavitud egipcia, pues de esta misma nube como símbolo del Espíritu Santo se escucha una voz
que desciende desde el cielo. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Escucha, pueblo de Dios. Escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo, que se nos predica a través de las diferentes plataformas, en los templos, en las iglesias, en las comunidades, en los grupos de oración. Dios nuestro Padre Celestial nos invita a escuchar a su Hijo amado. Una vez más Dios repite al hombre: escuchad a mi Hijo, a mi enviado, a mi predilecto. Jesucristo es parte de esta Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que se nos revela en esta transfiguración. Y cuando Jesús baja a Jerusalén, representa el cumplimiento de las promesas mesiánicas, el cumplimiento de los oráculos para que sobre él se cumpliese todo lo que estaba escrito, y cuya obediencia de Jesucristo nos otorga una vida de liberación, una vida de santidad, una nueva vida junto con él. Escuchemos la voz de nuestro Señor. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. La Transfiguración. Narra el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 6 y Mateo capítulo 10, que una semana antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, su cuerpo se transfiguró, sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve y su rostro más resplandeciente que el sol. Y aparecieron a su lado Moisés y Elías y hablaban con él acerca de lo que iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó: «Señor, si te parece, hacemos aquí 3 campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Pero enseguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy amado, escuchadlo». El Señor llevó consigo a los 3 apóstoles que más demostraban su amor y su fidelidad: Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús; Juan, el que tenía el alma más pura y sin pecado; Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra santa religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas, que no merecía esta visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que permanecen fieles. Jesús se transfiguró mientras oraba. Eso sigue sucediendo a las personas que no rezan con fervor. La oración le transfigura y embellece el alma y les vuelve mucho más agradables a Dios. Se aparecieron a su lado Moisés y Elías, 2 personas muy famosas del Antiguo Testamento. Moisés en el nombre de la ley y Elías en nombre de los profetas. Venían a respaldar y felicitar a Jesucristo y a proclamar que Él es el enviado de Dios para salvar al mundo. «Este es mi Hijo muy amado, el predilecto». Es un elogio hermosísimo hecho por el Padre Dios acerca de Jesucristo. Es su Hijo único, el amadísimo por Dios, el preferido por Él. A todos los demás seres que existen, verdaderamente merece nuestro Señor el amor por este Redentor, tan amado por su Padre que es Dios. Escuchadlo, nosotros obedecemos este mandato de Dios cada vez que leemos con fe y atención las páginas del Evangelio, cada vez que escuchamos un sermón, una prédica, cada vez que escuchamos la homilía de un sacerdote que predica acerca de Jesús o de sus mandatos, y siempre que recordemos algunos de sus consejos de nuestro Señor, tratamos de cumplir la voluntad de Dios. Este es mi Hijo muy amado, mi predilecto, escuchadlo. Hoy es un día para que nosotros también podamos transfigurarnos, cambiar nuestra vida y decirle: Señor,
quiero que apartes de mí todo lo que no sea de tu agrado. Recordamos el 6 de agosto de cada año la Transfiguración como una oportunidad para nosotros recordar que Jesús es el Hijo de Dios, el amado, el predilecto, y que tú y yo también, mientras oramos, podemos transfigurarnos. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. El día pasado explicábamos pues que ante este tema de las almas errantes, una de las posturas erróneas que existen es la de negar su existencia. Estuve explicando pues que es una experiencia que ha tenido mucha gente y que son testimonios pues que son incontestables. Estuve explicando pues, y dando referencias al respecto. Hoy quería comenzar hablando que entre esa mucha gente que ha tenido experiencias hay muchísimos santos. Y como es algo que hay algunos exorcistas, ¿verdad?, que se empeñan en negar la evidencia y darle una interpretación errónea, pues quería dar esa referencia de qué santos han hablado de esto. Miren, es tan abrumador. Por ejemplo, Santa Perpetua, año 180 de nuestra era. San Gregorio Magno, en la segunda mitad del siglo VI. San Pedro Damiani, el comienzo del siglo XI. San Estanislao de Cracovia, en ese mismo momento. San Nicolás de Tolentino, en la segunda mitad del siglo XIII. Santa Catalina de Génova, segunda mitad del siglo XV. Santa Teresa de Jesús, en el siglo XVI. Santa Margarita María de Alacoque, en la segunda mitad del siglo XVII. Estamos hablando de gente así de medio pelo, ¿no? Son gente muy conocida, ¿no? Y con mucho prestigio, algunos doctoras de la Iglesia, ¿no? Santa Crescencia de Jos, de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. La Beata Catalina Emmerich, de finales del siglo XVIII, principios del XIX. La Beata Isabel Canon Mora, finales en la misma época, del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Santa Gema de Galgani, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la misericordia, de la divina misericordia, la primera mitad del siglo XX. Y San Pío de Pietrelcina, que bueno, pues que no es que sea un santo menor, ¿no?, sino que es el gran santazo del siglo XX, pues San Pío de Pietrelcina. Todos estos santos han narrado sus experiencias con almas errantes. Y bueno, y luego en tercer lugar, si digo que hay personas que han escrito libros con experiencias, estos santos, pero también muchísimos exorcistas que hemos tenido esa experiencia y que el origen de esos fenómenos no cabe atribuir a los demonios, por los motivos que voy a explicar después. Porque un demonio le echas agua bendita y sale zumbando. Un alma del purgatorio es como un bálsamo si le echas agua bendita a un alma errante. Un demonio no reza ni harto de whisky. Un alma del purgatorio le pides, vamos a orar. Un demonio le dices que se arrepienta y no se arrepiente ni loco. Un alma errante, claro que pide perdón, si le ayudas, si le motivas y le explicas por qué debe pedir perdón, ¿no? Eso lo he hecho yo pues con mucho, porque es algo importantísimo para que puedan encauzarse en su purificación. Me ha pasado mucho con almas de fetos abortados, ¿no?,
que tienen un resentimiento a los que lo han abortado muy grande, y mientras no perdonan no pueden encontrar el descanso eterno. Y fíjate que son gente que inocente, que no ha cometido pecados, ¿no? Pero no pueden alcanzar la plenitud, la gloria, el cielo, si están con rencor, si están con resentidos, ¿no? Entonces hay que perdonar, ¿no? O sea que, y eso lo hacen las almas errantes. No lo hace jamás un demonio. Un demonio se revela y dice, no, jamás, nunca, tal. No sé. Pues te das cuenta enseguida. O sea, el que tiene un poco de experiencia, es que esto tema la experiencia y de tener una formación teológica, pues es muy importante, porque te permite discernir pues lo que es y lo que no es, lo que es del demonio y lo que son almas que necesitan oración, ¿no? También digo que esa es una postura, los que han rechazado cosas que son experiencias muy reales y muy importantes en la Iglesia, como también los que se pasan al extremo contrario y le dan una explicación que no es conciliable con la doctrina católica, escatológica, que hay una sola muerte, que hay un solo juicio, que nada más morir somos juzgados en particular, que luego seremos juzgados el juicio universal, ¿no? Para ver la trascendencia relacional de nuestras buenas y malas obras y la repercusión de los demás en nosotros, ¿no? Y pues eso, ¿no? Y luego pues la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Pues digo que hay unas doctrinas que dicen pues que son gente que serán juzgadas al fin de los tiempos, pero que están en un estado intermedio. No, pues como ya he explicado, eso lo está condenado ya en el siglo XIV por la bula Benedictus Deus. Me parece que es interesante contar el caso del Padre Amorto. Pues el Padre Amorto es un referente, es una persona excelente. Él no era teólogo, pero bueno, tenía su formación teológica, pero él no era teólogo, ¿no? Entonces, él, los primeros años de su vida, en su ministerio exorcístico, rechazó totalmente la posibilidad de que pudiera haber almas errantes. Y eso ha condicionado a muchos exorcistas europeos que se alimentaban de sus enseñanzas, y así pues la Asociación Internacional de Exorcistas pues ha estado como muy rechazado ese tema, y ¿por qué no se han preocupado de decir, oye, y que luego el Padre Amor rectificó? Si estáis siguiendo tanto al Padre Amor, pues aceptar su rectificación también, ¿no? Bueno, entonces él, a pesar de que en el año 1614 el ritual de exorcismos menciona expresamente, dice, te exorcizo, inmundísimo espíritu, toda incursión del adversario, todo fantasma, toda legión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que te os alejéis. O sea, todo fantasma admite que pueden darse almas de difuntos que se entrometen en la vida de los vivos y que perturban, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, y que él utilizaba ese ritual muchísimo y que se lo sabía de memoria, vamos, pues, sin embargo, durante muchos años fue contrario a la existencia de estas almas, pensando que se trataba de engaños de los malignos. Esto lo he escuchado yo, pues a obispos, a gente pues que tal, pues que piensa, no, esos serán engaños, a gente que se dedica a la teología, eso pues, no puede ser, eso son engaños no, están muy confundidos, se los puedo asegurar. Entonces eso ha condicionado mucho a estos exorcistas europeos que se han nutrido de su experiencia y que no han tenido en cuenta que a partir de 1996, en que él había dicho en Habla un exorcista, pues que eso que no existe, ¿no? Pero en 1996 empieza a evolucionar admitiendo la posibilidad de su existencia, aunque él dice que no sabe dar una explicación teológica al fenómeno. Eso dice en su libro de 1996, Exorcistas y Psiquiatras, editado por Ediciones Deonianas, ¿no? En Roma, 1996. Y luego, en el año 2011, 15 años después, ante la profusión de testimonios recibidos, aceptó hasta tal punto la existencia de almas errantes que llegó a darle una interpretación equivocada, a mi modo de ver, porque no hay manera de casarla con la enseñanza de la Iglesia sobre el cielo, el infierno y el purgatorio, que son los únicos destinos
inmediatos que tenemos cuando morimos, ¿no? Entonces, pues ahí lo vamos a dejar, que seguiremos en la próxima semana, Dios mediante. Aquí estamos una vez más en Momentos de Teología. El día de hoy iniciamos una parte del credo, en la parte donde hablamos de los misterios de la vida de Cristo. Saben, cuando estamos recitando el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen. Hasta ahí lo hemos tratado. Entonces luego el credo nos dice que Él fue crucificado, muerto, sepultado, habla de su pasión en su cruz, descendió a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha gloriosa del Padre. Entonces hay una parte de la cual nunca se nos hace mención, tanto en los evangelios como en ningún otro libro, y es su vida íntima o su vida antes de ser pública, es decir, cuando él era pues adolescente o joven. Según los estudios, pues nos damos cuenta que él duró 3 años de vida pública, es decir, desde los 30 a los 33. Y que sobre su juventud poco se sabe, solamente tenemos unos datos de su niñez o de su concepción. Luego hay unos saltos inmensos hasta su vida pública. Hay muchas cosas de la vida de Jesús que interesan más a la curiosidad humana, y por eso que no figuran en el Evangelio. Casi nada se sabe de su vida en Nazaret. Incluso en su misma vida pública, lo que más nos comentan ahí los que estuvieron cerca de él, los evangelistas, es más para que nosotros, como dice en la misma Sagrada Escritura, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros, por eso pusieron por escrito eso. Y habiendo conocido por la fe aquel que es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena, desde los pañales de su natividad hasta ese hisopo lleno de vinagre en la pasión, así igual su sudario en la resurrección. Por eso todo signo en la vida de Jesús es un signo de misterio, de su misterio. Y a través de sus gestos, milagros y sus palabras se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, es un signo e instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio de su filiación divina y de su misión redentora. Entonces, por eso ellos pusieron por escrito solamente esas cosas que nos podían acercar a la parte divina de Jesús. Hay libros por ahí, hay evangelios apócrifos, hay evangelios también agnósticos, pues que cuentan una vida oculta de Jesús, por eso no son evangelios ni son pues aprobados por la iglesia en cuanto tal. Hay una infancia, hay una que habla que Jesús viajaba aprendiendo con otros maestros
hasta viajó a la India, o sea que esas son ya historias inventadas para dar algún tipo de relleno a los evangelios. Pero como digo, o sea, fue algo que los evangelistas no quisieron tocar, prefirieron tocar ya su vida pública. En cuanto tal, que comentaron su nacimiento porque tenían que darle la gente tenía que conocer que su origen no era puramente humano, sino que él venía de Dios. Por eso había que comentar su nacimiento milagroso de la Virgen María. Hay unos rasgos comunes en los misterios de Jesús. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras, sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, la manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, por eso, con toda seguridad, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre, por eso dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre, para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, con los rasgos más sencillos de su misterio. Por eso toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención ante todo no viene por la sangre de cruz, la sangre de Cristo derramada en la cruz, pero este misterio está actuando durante toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece Él con su pobreza. En su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. Él se sometía a su padre y a su madre, a su padre, como le llama la iglesia, su padre adoptivo, su padre putativo, y su madre, la que lo engendra, María Santísima. Tanto San José como María, él estaba totalmente sometido a ellos. Con su palabra purifica a los oyentes, y en su curación, en sus exorcismos, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, y en su resurrección, por medio de la cual Él nos justifica. Por tanto, toda la vida de Cristo también es recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. Antes que nada, aunque en la cruz, con su derramamiento de su sangre, es que uno alcanza la redención, lo que aquí quiere decir también es que, o sea, si Jesús con una sonrisa no hubiese redimido, con una lágrima de Él cuando estaba llorando, siendo un niño, si se hubiera majado un dedito, ya con eso hubiésemos sido redimidos, con un suspiro de Jesús, con una gota nada más de su sangre, porque todo en Él, al ser Dios, es de valor infinito. Todo lo que Jesús hace es de valor infinito, es de propiciación agradable a Dios, lo que sea que pudiera ser su Hijo. Y por eso la necesidad siempre de que nosotros unamos todo lo que nosotros hacemos, sacrificios, oraciones, todo lo bueno que podamos hacer, a Él. Pero que cuando lo unimos a Él, entonces aumenta, porque si es por nosotros somos finitos, no somos capaces de agradar a Dios o de hacer algo, de que tener algún tipo de mérito, no hay manera. Él nos supera, o sea, en su grandeza, su majestad y su omnipotencia nos supera, pero unidos a Jesús, sí que podemos. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye por eso el bien de cada uno de nosotros. Cristo no vivió una vida para sí mismo, sino para nosotros. Desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, como dice el credo,
hasta su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora mismo, Él es el abogado por nosotros ante el Padre. Y Él está por eso siempre vivo, para interceder por nosotros en nuestro favor. Y con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez y por todas, permanece presente y para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Por eso durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, aquel al que tú y yo tenemos que imitar, al que debemos mirar. Si nosotros le preguntáramos cómo deben ser los hombres, ¿de dónde tenemos que tomar el ejemplo? Pues hay que mirar a Cristo. Él es el modelo. Y Él nos invita por eso a ser sus discípulos y seguirle. Y con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo con Él y que Él lo viva en nosotros. Por eso te decía de los méritos, de los sacrificios, todo lo que Él lo hizo, Él lo vive ahora en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación por eso se ha unido de cierto modo con todo hombre. Estamos llamados no a hacer más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Quiero terminar leyéndoles unas palabras de San Juan Eudes, muy bonitas. Dicen: debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Así que nada, vamos en la próxima momentos de teología. Yo sé que a alguno de ustedes le habrá picado la curiosidad con eso de la infancia de Jesús y su vida oculta. Voy a prepararle un poquito más extenso ese tema para llenar un poco más la curiosidad, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos, si Dios quiere, en otro momento de teología. Amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Como es de costumbre, vamos a repetir todos juntos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. En nuestra primera temporada de Redescubriendo los Dones y los Carismas, y comenzando esta segunda temporada, hemos ido preparando el escenario, hemos ido preparando el terreno para hablar, profundizar sobre los dones y los carismas. Pero lo cierto es que no hemos todavía entrado en materia de dones y carismas. Pero no podíamos entrar directamente hablando de los dones y los carismas si antes no creábamos un firmamento, no creábamos una base, y que esa base era primero entender la responsabilidad nuestra como bautizados, concientizar en nuestro bautismo sacramental, en nuestra confirmación, el día que el obispo nos impuso las manos. Y en ese
recorrido que hemos hecho desde el comienzo de estos segmentos de Redescubriendo los Dones y los Carismas, también hemos trabajado cuáles son las funciones de los dones y los carismas a nivel personal, comunitario y eclesiástico. También, así como existen unas funciones, también hemos hablado de las consecuencias que tiene el pedir los dones y los carismas. También hemos repasado cuál es el propósito de tener dones y carismas, y sobre todo el cómo los dones y los carismas son signos de que el reino del Eterno, de Dios, de Yahvé, de ese a la cual usted y yo todos los domingos en misa decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, son signos de que el reino de Dios está entre nosotros. Y Jesús en su misión y en su evangelización se pasaba hablándonos del reino. Entonces, ¿cuáles son los dones y los carismas? ¿Por qué yo no puedo llamar al carisma de lengua, no le puedo decir don? El carisma de lengua no es un don. Solamente existen 7 dones del Espíritu Santo, y de estos 7 dones del Espíritu Santo se desprenden los carismas. Quiero mostrarles, este es uno de mis libros, y en él yo utilicé esta imagen en donde las llamas de fuego son los dones, y podemos ver cómo de esas llamas de fuego salen distintos carismas, pero salen de uno de los dones, no sale individual, así como está el don de ciencia. ¿Qué nos dice a nosotros el catecismo de la Iglesia Católica? Como católicos tenemos que formarnos, amado hermano. Vamos a buscar el catecismo de la Iglesia Católica, y dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1830. Numeral 1830. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Numeral 1831. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Complementan y llevan a la perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Entonces, como vemos, el Espíritu Santo nos ha dotado a nosotros de 7 dones, y de esos 7 dones se desprende los carismas. Una de las mayores confusiones por la cual se juzga equivocadamente y tristemente se juzga a la renovación carismática católica es la mala interpretación que se le ha dado a los dones y carismas. Carismas, tenemos que hacer referencia a ellos como aquellos regalos de Dios que se desprenden de un regalo mayor. El regalo mayor es el don. Pongamos un ejemplo, el don de piedad, por decir un ejemplo. Pongamos un ejemplo que del don de piedad se desprende un carisma. El carisma sí puede ser mencionado como don, pero tiene que ser mencionado como un don extraordinario, porque el don ordinario o el don en sí es el de piedad, que es uno de los 7 dones. Todos aquellos carismas
que se desprendan de uno de los 7 dones son carismas o dones extraordinarios. Al principio, hace 40 y 50 años atrás más o menos, al principio de la renovación, cuando se daban los retiros y talleres sobre los dones y los carismas, se acostumbraba a comenzar el retiro con una introducción mencionando cuáles eran los 7 dones o un tema sobre los 7 dones. Y después, durante todo el fin de semana, se iban desarrollando temas enfocados en los carismas. Eso creó una pequeña confusión en donde cuando muchas veces el sacerdote preguntaba a sus feligreses qué habían aprendido en el retiro de dones y carisma, muchos decían, pues aprendí sobre el don de lenguas. Y no existe un don de lenguas, existe un carisma de lenguas o un don extraordinario de lengua. Eso sí existe, pero no existe el don de lengua. Por eso nuestro enfoque en este programa, Redescubriendo los dones y los carismas, es diferenciar, primero conocer los dones y los carismas, segundo diferenciar qué es un don y qué es un carisma, y tercero, cómo yo puedo como católico responsablemente vivir mi espiritualidad en el Espíritu Santo en torno a los dones y los carismas sin entrar en abusos ni excesos, y hacerlo en el buen orden que la Iglesia Católica me invita a yo utilizar mis dones y mis carismas. Por eso te invito, amado hermano, a que me continúes siguiendo por medio de Facebook, por medio de YouTube. Para aquellos que me han preguntado, tengo un libro que trata sobre los dones y los carismas y otro que trata sobre el carisma de lenguas. Están disponibles en amazon.com o se pueden comunicar con mi persona por mensaje privado. Muchas gracias a los hermanos de Abba Padre. Que Dios me los bendiga y, si Dios lo permite, hasta el próximo segmento. Adelante, hermanos. Así despedimos tu programa, Abba Padre Internacional, lleno de la presencia de Dios, que a través de su Hijo Jesucristo nos invita a pregonar la voz del Padre, nos invita a testificar un Dios grande, un Dios de poder, que a través de las plataformas de Abba Padre se hace presente, se hace vivo, porque nosotros, sus servidores, somos portavoz de ese Cristo que está vivo y tiene poder. Te invitamos, hermanos y hermanas, a que colabores con nosotros. El hermano Luis Espinal, que ha partido a la casa del Padre, era quien sostenía de sus recursos personales todo el costo, custodiaba todos los gastos de Abba Padre Internacional. Y es por eso que hemos elaborado una plataforma digital que la puedes encontrar en nuestras plataformas digitales de Abba Padre Internacional, ahí próximo cerca donde están nuestros comentarios que nos puedes escribir. Allí vas a encontrar el link para que te suscribas y de una manera generosa colabores con nosotros para continuar con esta gran misión de evangelización. Sé parte de este ministerio y colabora con nosotros. Bendiciones. Permite que por
elegido.